en el libro de Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 22. Yo le voy a rogar que usted esté grabando en su corazón, hermanas amadas, porque, como les decía, la palabra de Dios también nos habla en Corintios que la lucha no es contra sangre ni carne. Cierto que debemos estar armados con la armadura del Espíritu para contrarrestar todas las artimañas del enemigo, ¿eh? Y sabe que estamos en una lucha en este momento, estamos en una lucha espiritual. Usted no lo ve, pero estamos en una lucha espiritual. Que si usted no pelea por su bendición, hermano, usted puede ser quizás que se va a llevar para la casa. Pero si usted se dedica en esta tarde a poder vencer, cierto, usted se va a ver bendecido, ¿eh? En el libro de Samuel, Primera de Samuel capítulo 1, del versículo 22 y 23 vamos a leer en el nombre del Señor. Dice así: pero Ana no subió, sino dijo a su marido: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová, y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: haz lo que bien te parece. Quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino. Y lo trajo a la casa de Jehová en Silo, y el niño era pequeño. Amén. Dios bendiga su palabra. Amén. Gloria a Dios. Bendito es el nombre del Señor. Bueno, esta palabra, hermanos, todos conocemos la historia de Ana, ¿cierto? Amén. Algunos conocen la historia, ¿cierto? La historia bíblica de esta mujer, Ana. Y la verdad es que yo me quise enfocar en esta palabra porque la verdad es que hoy en día, en estos tiempos, es donde nosotros más urgentemente necesitamos entender cuál es nuestra labor en la obra de Cristo como mujeres de Dios. ¿Ya? Entonces yo me quise afirmar en esta palabra, ¿cierto? Que es en el libro de Ana, en el libro de Samuel, que habla de aquella mujer Ana. Vamos a ir al contexto un poquito para los que no han quizás conocido esa historia, pero Ana, sabemos que la Biblia dice que Ana era una mujer estéril, ¿cierto? Ella vivió un proceso muy doloroso. Ana era una mujer muy procesada, porque dice que había un varón llamado Elcana, ¿cierto? Que tenía 2 mujeres. Una se llamaba Penina y la otra Ana. Y aquellas 2 mujeres, había una de ellas que era estéril, y le tocó hacer a Ana ser estéril. Entonces dice la palabra que ella vivió año tras año. Dice que cuando subía a ofrecer sacrificio, Elcana todos los años tenía una costumbre de ir a ofrecer sacrificio al templo, ¿cierto? Con toda su familia. Iban a entregar, ¿cierto? A presentar sacrificio con toda su familia. Pero aquella mujer, ¿cierto? Ana era una mujer muy procesada porque a ella le tocó una triste historia, ser estéril. Pero dice la palabra de Dios que llegó un día en que ella abrió su corazón a Dios. Dice que ella, con un corazón humilde, con un corazón contrito, con un corazón acongojado, fue a las plantas de Jehová. Y ahí dice la palabra que Jehová oyó su clamor. Bueno, traduciendo la historia, dice que Jehová le concedió como ella había pedido, que era la petición de su corazón, tener un hijo. Amén. Y la palabra, ¿cierto? Yo en esta tarde me quise enfocar y le puse un título a mi mensaje. Y yo le puse el título que se llama La importancia de la mujer en la obra. ¿Amén? Porque sabemos que las mujeres son importantes en la obra de Cristo. ¿Amén? ¿Usted se considera importante en la iglesia? ¿Cierto? Porque somos todas importantes en la obra de Cristo. ¿De qué manera nos llama Dios a aportar en la obra? Aquí nacen unas preguntas, ¿cierto? ¿Por qué Dios nos llama a aportar en la obra, a trabajar, a hacer un aporte en la obra? ¿Cierto? Porque sabemos que la importancia de la mujer en la obra es muy esencial. La mujer es importante en la
ya lo sabemos. Pero ¿de qué manera Dios nos llama a aportar en la obra? Porque vemos aquí que Ana no era cualquier mujer. Después de que Jehová le concedió, ¿cierto?, la petición de su corazón de ser madre, ella empezó un proceso. Ella empezó ya podemos decir que la palabra dice que ella, en el momento que nació Samuel, ella empezó un proceso de cuidado con ese niño. Empezó una preocupación, empezó una dedicación. Cambió su vida completamente porque ese era el deseo de su corazón. ¿Cierto? Entonces, aquí nacen una serie de preguntas. Sabemos que la mujer, ¿cierto?, la mujer de Dios es importante en la obra de Cristo. ¿De qué manera nos llama Dios a aportar en la obra? ¿Por qué Dios nos llama a aportar? Porque tenemos que ser un aporte en la iglesia, no estorbar, sino un aporte, aportar en la obra, ¿cierto? Porque las mujeres muchas veces debemos reconocer que a veces canalizamos malas cosas y en vez de hacer un aporte, muchas veces somos un estorbo. Pero dice la palabra que Dios nos llama a aportar en la obra. Entonces, el contexto de la historia dice que nos encontramos frente a una familia que cada año ofrecía sacrificio a Jehová. Conocemos la historia, ¿cierto?, como le acabo de decir, el Cana que tenía 2 mujeres, de la cual Ana era estéril. En el capítulo 1:6 dice: pero Ana daba una parte escogida porque amaba, a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola porque Jehová no le había concebido tener hijos. Y así hacía cada año cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba, así por lo cual Ana lloraba y no comía. Ahí estamos, ¿cierto?, con la base bíblica que dice que Ana era estéril. Pero aquí dice que Jehová le escuchó su clamor y le entregó un hijo. Y dice la palabra que ella, cuando recibió esa bendición, la respuesta de Jehová dice que ella hizo una promesa. 1 Samuel capítulo 1, verso 11 dice: e hizo votos diciendo: Jehová, Dios de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Porque realmente ella estaba con un corazón acongojado, pero era tanto su tristeza que Jehová escuchó, ¿cierto?, el deseo de su corazón, que era tener un hijo varón. Y ella aquí, ¿cierto?, la palabra lo entrega, dice que si Jehová se dignara a mirar la aflicción de su sierva, dice que ella entregaría, ¿cierto?, al servicio de la obra a aquel niño. Cuando suben a ofrecer sacrificio después de ya haber nacido Samuel, después de que ya nació Samuel, dice la palabra que ella no subió, ¿cierto? Dice la palabra que en el momento que el Cana subió a ofrecer sacrificio, dice que en el libro de dice la palabra que cuando el Cana subió a ofrecer sacrificio, dijo: yo no iré a ofrecer sacrificio, sino me quedaré cuidando a este niño hasta que lo destete, ¿eh? Y Ana no subió hasta haber destetado a Samuel. Y aquí yo busqué la definición de destetar, porque si nosotros no vemos, ¿cierto?, humanamente qué es lo que es destetar, cuando las mamás hemos sido madres, sabemos lo que es amamantar a nuestros hijos, sabemos lo que es, ¿cierto?, cuidar. El primer cuidado es poder amamantar a nuestros hijos, tener una conexión, ¿cierto?, y una conexión muy bonita que se forma entre la madre y el hijo cuando nace, ¿cierto? Y yo busqué la definición de destetar, el contexto de la crianza infantil, ¿cierto? Dice, es el cambio de alimentación de lactancia materna a un alimento sólido, ¿ya? Ese es el contexto de la crianza infantil, esa es la definición. Es el cambio de la alimentación de lactancia materna a un alimento sólido. ¿Amén? Y aquí podemos ver, ¿cierto? Podemos analizarlo nosotros, donde dice, ¿qué demostró Ana en este proceso al destetarlo? ¿Qué demostró Ana en este proceso hasta destetarlo?
ver que ella pudo haber subido con el Cana, ¿cierto? Ella, me imagino yo, ella amaba al Cana y el Cana la amaba a ella. Quizás el deseo de ella era también ir a subir al templo, ofrecer sacrificio, pero había una preocupación. Ya Ana no se valía por sí sola, había una preocupación que era su hijo Samuel. Era la bendición que Dios le había entregado en sus manos, ¿cierto? ¿Qué nos demuestra aquí, cierto, aquella mujer en este proceso? Que ella se quedó, ¿cierto? Dice la palabra que ella se quedó hasta destetarlo. Pero aquí hay una palabra que a mí me llama la atención, porque realmente aquella mujer empieza un proceso muy hermoso de cuidado, de protección con Samuel. Aquí podemos ver que Ana se sacrificó, ella como mujer, para poder entregar una buena crianza a ese niño. Ella se sacrificó, dice, cierto, que ella se negó a sí misma para poder destetar a ese niño, porque dice que después luego lo iba a ofrecer en el templo para el servicio de la obra de Dios. Entonces aquí podemos ver que Ana, ella se negó a sí misma. Hubo una preocupación, una responsabilidad, ¿cierto? Ella quizás sufrió por no hacer lo que ella quizás anhelaba, sino que ella se dedicó a aquel niño Samuel. Bendito sea el nombre del Señor. Y hoy muchas veces aquí la palabra, ¿cierto?, nos enfrenta como mujeres de Dios, nos hace la pregunta a nosotros: ¿qué somos nosotros capaces de hacer? ¿O qué somos nosotras capaces de dejar para poder nosotros hacer lo que Dios nos manda hacer como madres, como esposas, ¿cierto?, como mujeres de Dios? Aquí Ana, ella se sacrificó. Ella quizás pudo haber hecho muchas cosas, pero ella sabía muy bien lo que Dios le estaba entregando en sus manos. Samuel, sabemos, todos conocemos la Biblia, quién era Samuel y quién llegó a ser Samuel en el tiempo. Todos conocemos que Samuel venía con un propósito, un llamado de Dios. Y sabemos que ella entendió muy bien que lo que Dios le dio no era cualquier cosa. Que lo que Dios entregó en las manos de aquella mujer no era cualquier niño. Era un niño, ¿cierto? Que por eso la importancia de cuidar, ¿cierto?, de nosotros como mujeres de Dios, tener la capacidad de entender de que nuestra responsabilidad, cuando nosotros nos decidimos ser madre, cuando nosotros decidimos, ¿cierto?, poder emprender un camino de protección, de maternidad, hermano, no es cualquier cosa. El poder nosotros comprometernos en nuestro hogar con ser madres ejemplares, con ser madres preocupadas, sacrificadas como lo fue Ana, es una decisión, hermano, que tenemos que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque Ana, ella se negó a sí misma, ella se sacrificó, ella, cierto, se preocupó, quizás sufrió, hubo una responsabilidad de ella hacia aquel niño hasta destetarlo. Por eso dice que ella, la palabra, yo buscaba el significado que era destetar, había un cambio, no es que el niño lo iba a entregar al servicio de la obra cuando lo destetara, porque si usted ve hoy en día un niño a los 3, 4 años ya se puede destetar, ¿cierto? Pero ese niño todavía tiene un proceso de alimentación diferente. Ese niño todavía no está apto para poder valerse por sí mismo. Entonces, ella hace como una comparación, dice que ella no iba a subir a ofrecer sacrificio hasta destetar a Samuel. Eso significa que el niño, yo me imagino que Samuel creció quizás hasta una edad, nos dice la Biblia hasta qué edad, ella lo cuidó y después cuando lo vio que ya estaba preparado, fue y lo entregó al servicio de la obra de Dios. Entonces, ¿qué produjo, cierto, en Ana? Una negación a sí misma. Buscar la felicidad de Samuel, ya no buscar su felicidad. Y así la palabra hoy de Dios nos enseña a nosotros como mujeres de Dios que hay responsabilidades, que hay cosas primordiales en nuestra vida que tenemos que saber canalizar, que debemos saber cómo enfrentar, cierto, las cosas, la responsabilidad tan grande que Dios nos da a nosotros de ser madres. ¿Amén? Negarse a sí mismo, por ejemplo, trabajar. Cuando yo fui madre muy joven y muchas cosas quedaron estancadas en mi vida, muchas cosas quería hacer y traté de hacer cosas, pero siempre Dios me ponía un parón, siempre Dios me hizo detenerme, que no. Y yo lo he contado con mis hermanas Dorcas muchas veces, yo quise proyectarme, quise crecer después de haber sido madre, después de haber ya tenido mi primera hija, después de haber estado casada. Quise hacer muchas cosas después y no antes,
nos entrega en nuestras manos, nos concede en nuestras manos responsabilidades que debemos cuidar y atesorar con nuestro corazón. Y sabe que aquí es donde nosotros tenemos que negarnos. Por ejemplo, trabajar, estudiar. Hay tantos proyectos, tantas cosas que quisiéramos tener como mujeres, ¿cierto? Proyectarnos, hacer cosas para poder ser renombradas, quizás reconocidas, que tal hermana estudió, tal hermana hizo esto, pero ¿y la prioridad qué es? Lo más importante que son nuestros hijos, ¿dónde están? ¿Dónde queda la responsabilidad primero que son nuestros hijos? Porque aquí Ana, ella se preocupó, ella se quedó abajo, ¿cierto? Ella no subió a ofrecer sacrificio hasta destetar a Samuel. Ella entendía muy bien lo que Dios le había entregado en sus manos. Conocemos la historia de Samuel. Samuel fue un hombre totalmente usado por Dios. Samuel fue un hombre que Dios lo trajo, ¿cierto?, a este mundo para descubrir un pecado, para descubrir, ¿cierto?, lo que estaba oculto en el templo. Por eso fue que Ana sabía que lo que Dios le había entregado en sus manos no era algo, un simple hijo, era un hombre, un siervo de Dios. Amén. Muchas veces hablar de estos temas o hablar de estas cosas o de la manera que a veces uno habla, yo a veces cuando puedo aconsejar a mis hermanas más jóvenes, yo le digo, si está en tus posibilidades no trabajar, no lo hagas. Hay opiniones diferentes, a mí me dicen, pero ¿cómo no va a trabajar si hay necesidad? Uno entiende, el caso es caso. Hay casos en que las mujeres muchas veces tienen que suplir la necesidad del hombre y de la mujer porque no hay quien más sostenga su hogar. Pero también hay otras historias que tenemos quizás esposos que son temerosos, que nos dan, ¿cierto?, que responden a través de nuestro hogar, ¿cierto?, y suplen las necesidades. Pero aún así nosotros queremos más. Aún así muchas veces nos sentimos agradecidos por lo que tenemos. Cada vez queremos más y nunca va a ser suficiente. Nunca vamos a encontrar que lo que tenemos está bien. Siempre vamos a querer más y muchas veces dejamos las responsabilidades que son nuestros hijos, que son nuestros cuidados, los dejamos de lado. ¿Y por qué muchas veces que ocurren las cosas? ¿Por qué muchas veces que ocurren las dificultades contra nuestros hijos? Los ataques contra nuestros hijos, porque no le prestamos el cuidado que nosotras deberíamos prestarle a nuestros hijos. ¿Cuántas madres hemos escuchado que tienen que dejar a sus hijos encargados? ¿Cuántas madres han tenido que postergarse, ¿cierto?, y buscar quién les cuide a sus hijos para ellas poder trabajar? Pero ¿y la responsabilidad que Cristo, el Señor, le llevó en sus manos? ¿Dónde queda ese niño, esa niña que Dios le entregó? Porque dice la palabra, herencia de Jehová son los hijos y de estima el fruto del vientre. O sea, son responsabilidades y bendiciones que Dios nos entregó a nosotras, pero son herencia de Jehová. Esto es algo, nuestros hijos no nos pertenecen a nosotros. Nosotros somos guiadoras, somos tutoras, ¿cierto? Somos personas que encaminamos el camino de nuestros hijos. Debemos tener ese cuidado como mujeres de Dios, aprender a entender cuáles son nuestras prioridades, cuáles son primeramente, cuál es nuestra labor, mi labor como madre, ¿cierto? Yo tengo 2 hijas y yo les comentaba, yo muchas veces quise hacer cosas a mi manera y porfiaba y quería trabajar y Dios me permitió tener mucho trabajo, pero siempre yo hasta ahí no me llegaba. Dios no me permitía trabajar más de un mes. Yo trabajaba un mes, recibía mi sueldito, me sentía contenta y yo quería más y Dios no me lo permitía. Y ¿sabe qué? Cuando yo trabajaba, es increíble, hermano, porque cuando una mujer trabaja, siempre hay una necesidad en el hogar. Siempre usted va a encontrar, algo pasó con su hija, algo pasó con su hijo, o usted va a llegar del trabajo, algo pasó en el colegio, y usted se va a enterar después de que pasó todo el día, después de que usted llega cansada, su prioridad fue su trabajo, entregó todo su esfuerzo a su jefe y su hijo. Y la necesidad que tienen nuestros propios hijos, ¿dónde está? ¿Dónde está la preocupación? Lo esencial, hermanas amadas, que nosotros debemos preocuparnos en este tiempo. ¿Por qué es que las iglesias hoy en día están tan debilitadas? ¿Por qué vemos iglesias tan decadentes, tan frías? Porque nuestra prioridad como madre no ha sido corregir y incluir a nuestros hijos en el
Pero ¿y nuestros hijos? La necesidad, carencia, factiva que tienen nuestros hijos, ¿quién las va a llenar? Por eso Ana es un ejemplo vivo. Dice que ella no subió a ofrecer sacrificio hasta destetar a Samuel. Bendito es el nombre del Señor. Pero Ana no subió, sino dejó a su marido. Le dijo: yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Porque ella veía más allá de lo que su hijo podía hacer. Porque ella no veía simplemente un Samuelito, un niñito que servía, ¿cierto?, para abrir la iglesia. Ella no veía que Samuel servía solamente para hacer aseo. Ella no veía que solamente Samuel servía para trasladar a las hermanas, para coordinar, para predicar. Ella no veía solamente que era para servir. Era porque el llamado de Jehová hacia Samuel era descubrir un pecado encubierto. Bendito es el nombre del Señor, amén. Y Elcana, su marido, respondió: haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Bendito es el nombre del Señor. Sabe que estas cosas muchas veces chocan. Yo en un tiempo yo no lo entendía. Y a mí muchas personas me decían: desarrollate, crece, estudia, haz lo que tú sientas, y total tu esposo va a tener que entender. Tu hijo yo te lo puedo. Pero sabe que había cosas que nadie más podía llegar a mi hija, solamente yo. La comprensión de una madre no es igual a otra cosa. La única que puede comprender a nuestros hijos somos nosotros. Y todas nosotras sabemos que nosotros con tan solo una mirada conocemos qué pasa con nuestros hijos, ¿cierto? Conocemos que hay una necesidad, conocemos que algo está pasando. Con tan solo mirar a nuestros hijos nosotros ya percibimos lo que pasa. Pero es importante que le prestemos la importancia que deben nuestros hijos, el cuidado de nosotras como madres. Bendito es el nombre del Señor. Amén. Bendito Dios. Muchas veces caemos en el consumismo. Aún aquellas cosas que no necesitamos, las adquirimos, por lo que decía yo. Hay situaciones que son entendibles que las mujeres por obligación, hay mujeres que por obligación deben trabajar. Pero hay muchas veces que nosotros queremos más y no nos sentimos conformes con lo que tenemos. Pero hoy la palabra de Dios siempre nos hace una pregunta: ¿quién hoy está dispuesta? ¿Quién hoy se decide? ¿Quién hoy está decidida a poder tomar el lugar de Ana? ¿Cuántas de nosotros hoy en día, porque esta palabra quizás no, usted la ha escuchado antes, pero aquí está hablando netamente de la mujer? Aquí nos está poniendo un desafío el Señor netamente a nosotras. Si usted no es madre, el día de mañana lo va a hacer, y Dios le está hablando ahora para que usted no cometa los errores que después usted se va a arrepentir. Y las que ya somos madres, las que pasamos el proceso, tenemos, ¿cierto?, el consejo para nuestras hermanas jóvenes, ¿cierto? ¿Quiénes hoy tomamos esta decisión y ponernos en el lugar de Ana? Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Dios necesita mujeres que tomen el lugar de Ana. Pero ¿por qué Ana se preocupaba tanto por Samuel? ¿Por qué Ana se preocupaba de la crianza responsable de Samuel? ¿Por qué ella tuvo una negación personal hacia su persona? ¿Por qué ella se sacrificó? ¿Por qué ella decidió, ¿cierto?, no subir a negar sacrificio con su esposo, sino se dedicó a cuidar a Samuel? Y es aquí, hermanos amados, donde nosotros vemos que ¿por qué las iglesias hoy están tan decadentes? ¿Por qué están tan frías? ¿Por qué hemos perdido terreno en lo espiritual? ¿Por qué hemos perdido, cierto, que las iglesias, en vez de que vayan creciendo, se van yendo los hermanos? ¿Por qué perdemos terreno? ¿Por qué somos como cualquier institución que no tiene valor? Muchas veces nosotros nos desenfocamos y lo que hemos debido enseñar a nuestros hijos van creciendo en la iglesia con un pensamiento que nosotros les hemos inculcado, y un pensamiento erróneo, un
pensamiento de caída, un pensamiento que nuestros hijos en el día de mañana no van a soportar una prueba, no van a soportar una dificultad, porque no nos hemos concentrado en enseñar a nuestros hijos. Por eso tenemos hay iglesias muchas veces hoy decadentes y hemos perdido terreno como iglesia. Bendito es el nombre del Señor. Dios necesita mujeres como Ana, que vieron más allá de lo que Samuel podía hacer. Vieron no solo que servía para hacer, cierto, lo que le decía servir en el templo, porque dice que ella lo iba a entregar al templo y no iba a pasar navaja por su cabeza. Ella lo iba a entregar a la dedicación, cierto, de esa iglesia. Él llegó como un servidor, pero Dios lo honró a ese varón, ¿cierto? Dios necesita mujeres como Ana, que vieron más allá de lo que Samuel podía hacer. Vieron no solo que servía, ¿cierto? Sino que Ana vio más allá. Estamos direccionadas, estamos llamadas a direccionar. En el libro de Proverbios, capítulo 1, verso 8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Eso dice en Proverbios, capítulo 1, verso 8, dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no menosprecies la dirección de tu madre. Porque nosotros estamos llamadas a direccionar. Estamos llamadas a enfocar el camino de nuestros hijos. ¿Qué hizo Ana con Samuel? Después de que lo destetó, dice que ella lo entregó, lo dedicó al templo, donde Ana lo encaminó para realizar el propósito de Dios. Sabemos que solamente servir en el Evangelio, solamente servir en la iglesia a nuestros hijos no es el todo. Hay propósitos de Dios sobre nuestros hijos. ¿Para cuántos Dios tiene propósito, hermanos? ¿Cuántas madres que estamos en esta tarde creemos que Dios tiene propósito para nuestros hijos? Yo sí creo que Dios tiene propósito para mis hijas. Yo creo que ellas no están solamente para venir a un culto y luego irse. Yo no creo que ellas están solamente para tocar un instrumento, para servir en el templo. Yo sé que hay propósito de Dios sobre mis hijas. También sé que hay propósito sobre los hijos de usted. Estamos llamadas a direccionar. Estamos llamadas a enfocar el camino de nuestros hijos. Que no solamente ellos sirven para servir en la iglesia, ¿cierto? Sino también para recibir revelación. Cuando uno entiende el propósito de Dios, uno se preocupa. Si usted sabe cuál es el propósito que Dios tiene para con sus hijos, usted se va a preocupar. Si yo sé que Dios ha mostrado y ha revelado cosas, ¿cierto? Que sé que mis hijas o que la generación que viene con propósito, hermanos amados, nosotros nos vamos a preocupar como mujeres de Dios. ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando, por ejemplo, quedamos solos en la casa? ¿Qué es lo que nosotros trabajamos? Yo, cuando mis hijas se van al colegio, cuando mi esposo se va al trabajo, yo busco de Dios y clamo a Dios por la vida de mis hijas. Porque mi deber como madre es guiarlas, es encaminarlas por este camino, ¿cierto?, del temor de Jehová. Pero yo no puedo guiarlas si no tengo la sabiduría, no tengo las herramientas, no tengo el conocimiento para poder encaminarlas. Por eso necesitamos que como mujeres de Dios nosotros sepamos que nuestra prioridad es buscar de Dios y buscar la guía de su Espíritu Santo para poder encaminar a nuestros hijos. Nos preocupamos, ¿cierto? Buscando de Dios, rogando, suplicando su protección. Siempre en nuestras oraciones está el poder orar por nuestra familia. Muchas veces, ¿cuántas de nosotras hemos tenido testimonio a través de nuestra oración? ¿Cuántas de nosotras podemos contar que Dios ha respondido un clamor? Ha respondido un gemido, un llanto, una súplica delante de Dios para nuestros hijos, para nuestros esposos. Ciertamente cuando nosotros vemos que hay propósito de Dios, usted se va a preocupar en la oración. Usted si queda solita, usted no se va a pegar a la novela. No nos vamos a pegar a las películas. No nos vamos a desenfocar del camino porque hay propósito detrás de nuestros hijos. Y que si usted no se preocupa de orar, de clamar y de atar a aquellas huestes malignas que quieren destruir a nuestros hijos, hermanos, están desprotegidos. Pero nosotros somos las que encaminamos. Cuando sabemos que hay propósito de Dios, nos vamos a preocupar. Nuestro deber es orar por nuestros hijos. Nuestro deber es suplicar a Dios por la vida de nuestros hijos, amén. Rogando a Dios con súplica, con ruego, para que Dios les ayude a salir adelante, amén.
¿cierto?, a causa de nuestra oración. Bendito es el nombre del Señor. En 1 Samuel capítulo 3, 7. 1 Samuel capítulo 3, 7 dice: y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó a la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, ¿cierto? Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa con Israel, que a quien la oyere le retirarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios, y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no quedará, que la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con ofrendas. Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión a Elí, porque cuando Jehová le habló con Samuel, ¿cierto?, Samuel temía poder descubrir lo que Dios le había hablado, que era que venía juicio contra la casa de Elí. Todos conocemos la historia de que Elí era un sacerdote, ¿cierto?, que administraba en el templo. Y sabemos que los hijos de Elí eran hombres pecadores, que blasfemaban en el mismo templo de Jehová, blasfemaban con las mujeres de ahí de la iglesia. Y por eso dice que Dios preparó a este joven llamado Samuel desde pequeño para poder descubrir el pecado de Elí. Por eso nosotros nos damos cuenta que hay propósitos de Dios en nuestros hijos, propósitos gloriosos, hermanos, que nosotros debemos aprender a cuidar. Debemos aprender a canalizar a nuestros hijos con el temor de Jehová, que ellos aprendan a escuchar la voz de nuestro Dios. Deben recibir dirección, deben recibir revelación, amén. Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Debemos ver la iglesia espiritual. Debemos conocer que todo se mueve espiritualmente. Que la voz de Dios, Samuel escuchó la voz de Dios y fue el Espíritu Santo mismo que le reveló a Samuel lo que había oculto, ¿cierto? Debemos ver la iglesia que es un ente espiritual, que todo se conduce espiritualmente. No podemos nosotros ver las cosas carnalmente, porque dice que el Espíritu de Dios está en medio de nosotros y que nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. Entonces hay cosas que se mueven en la iglesia, pero todo es espiritual. Todo es espiritual. Si hay muchas veces cargas o presiones en la iglesia, hermano, eso es espiritual. Debemos recibir revelación, debemos recibir, ¿cierto?, dirección por medio de la voz de Dios. Bendito es el nombre del Señor. ¿Cuál era la labor de Samuel después de todo ese proceso, ¿cierto?, que tuvo que pasar cuando fue encomendado al templo? ¿Cuál aquí era como lo más importante, ¿cierto?, la palabra? ¿Cuál era la labor de Samuel? La dedicación que tuvo, el cuidado que tuvo Ana para poder entregarlo a la dedicación del templo, al servicio de la iglesia. Era sacar a luz algo que no dejaba prosperar, algo que producía estancamiento, algo que producía que ese lugar no prosperara, ¿cierto? Y aquí le hace una pregunta: ¿por qué había estancamiento? ¿Por qué Elí no podía surgir con sus hijos? En 1 Samuel 3:1 dice: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí,
y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Ahora se explica por qué no podían crecer, porque no había visión con frecuencia. Escaseaba la palabra. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Bendito es el nombre del Señor. Por eso había un estancamiento. Por eso tenía que sacar a luz, y había un propósito detrás de Samuel. Era poder sacar a luz el pecado que había en el templo. Y lo que no producía que esa iglesia creciera, ¿cierto? Era porque escaseaba de palabra. No había visión con frecuencia. ¿Cómo estamos hoy en día en nuestras iglesias? ¿Hay visión? ¿Hay palabra? ¿Deseamos la Escritura? ¿Deseamos ser guiados por el Espíritu de Dios? Anhelamos, ¿cierto?, ser guiados por la presencia de Dios. Le pedimos a Dios que nos muestre, que nos revele la iglesia. Le hemos pedido a Dios, nos hemos preocupado en el lugar donde nos congregamos, que Dios revele, muestre qué es lo que está estancando, qué es lo que está deteniendo la obra de Cristo. Nos estamos preocupando, hermanos amados, de poder pedir a Dios que revele lo que está oculto. Hermanos amados, como decía, todo es espiritual. Y si usted no se preocupa del templo donde usted se congrega, hermano, ¿qué va a hacer de nosotros? ¿Qué va a hacer de sus hijos? ¿Qué va a hacer de la generación que viene? El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. La palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. Hoy en día estamos así en nuestra iglesia. No hay visión, no hay dirección. Hermanos amados, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que anhela, ¿cierto? Dice, el que esté falto de entendimiento, pida. Y muchas veces nosotros ni siquiera nos preocupamos de pedirle a Dios que nos revele su palabra. Muchas veces nosotros vivimos una vida tan simple, tan monótona, que nosotros vivimos un día, termina ese día y vuelve el otro día, y así entramos en una rutina constante. Y producto de eso se forma el estancamiento en nuestra iglesia porque no pedimos revelación a Dios. Muchas veces Dios nos muestra y nos revela cosas. Yo le doy gracias a Dios porque Dios revela a su iglesia, Dios revela a su pueblo. Porque hay todavía mujeres de Dios que se preocupan de buscar la dirección de Dios. Porque hay mujeres que pese a quizás sus años, pese quizás al cansancio, a las enfermedades, aún así doblan sus rodillas delante de Dios. Pese a nuestras necesidades y quizás a las oposiciones que hay en medio de la misma iglesia, todavía hay mujeres de Dios que se preocupan de buscar de Dios, amén. Para que la iglesia no haya un estancamiento. ¿Por qué había un estancamiento ya en el templo de Elí, de sus hijos? Porque escaseaba la palabra y no había visión con frecuencia. Bendito es el nombre del Señor. En 1 Samuel 3:15 al 19 dice: y Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová. Y Samuel temía descubrir la visión de Elí. Llamando pues a Elí a Samuel, le dijo: hijo mío Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada, si me encubriese palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien te parezca. Samuel temía decirle lo que Jehová le había hablado. Samuel tenía temor, ¿cierto?, de poder decirle el juicio que venía contra Elí y sus hijos. Pero Elí sabía que las cosas andaban mal. Elí sabía que sus hijos había un murmullo muy malo que se escuchaba de sus hijos. Pero Elí, ¿qué hacía para que eso se revirtiera? ¿Qué hacía para que sus hijos no vivieran en el pecado? No hacía nada. Pero Samuel tenía que decirle, ¿cierto?, lo que Jehová le había declarado. Por eso podemos ver que la importancia de criar a nuestros hijos en el Evangelio, de poder prestarle la primera importancia a nuestros hijos, de poder guiarlos, de poder encaminarlos en el Evangelio de Cristo, a enseñarles que ellos deben orar, que ellos deben buscar de Dios para recibir visión, para
recibir revelación de Dios como lo recibió Samuel. Porque, hermanos, se vienen tiempos tan difíciles. Se vienen tiempos muy difíciles para esta humanidad. ¿Y qué estamos criando nosotros? Debemos criar hijos fuertes, valientes, dirigidos por Dios, como lo fue Samuel. Amén. Por eso Samuel recibió dirección y revelación. Pudo haber sido otro joven, pero fue Samuel. Bendito es el nombre del Señor. Dice, ¿por qué había un estancamiento? Porque no había visión, no había revelación. En 1 Samuel 2:12, ¿por qué no había? ¿Qué era la revelación que Samuel tenía que entregar? 1 Samuel 2:12 dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía el sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes. Pero el primer capítulo dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ellos, siendo hijos de sacerdotes, pudieron haber sido hombres guiados por Dios. Ellos pudieran haber sido hombres que administraran en el templo de Jehová como lo hizo Samuel, pero sin embargo dice la palabra que eran hombres impíos. Los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ese era el pecado que estaba en el pueblo, en el templo, ¿cierto? Bendito es el nombre del Señor. Y así hoy nosotros, como mujeres de Dios, como madres de nuestros hijos, como madres de muchos hijos espirituales, porque todas tenemos hijos espirituales. Hay jóvenes que quizás nosotros no ven para entregarles un consejo, para entregarles quizás una amonestación, una guía espiritual. Hoy nuestra primera preocupación debe ser nuestros hijos. La iglesia debe preocuparse por los hijos de nuestros hermanos. Debemos poner en primera prioridad el poder instruir a nuestros hijos en el temor de Jehová para que ellos puedan recibir revelación, puedan recibir la guía del Espíritu Santo de Dios, para que ellos puedan estar preparados para todo lo que se viene para esta humanidad, para las iglesias, hermanos amados. Debemos guiar a nuestros hijos en este camino del temor de Jehová. Por eso es importante que como madres, hermanas, reconozcamos que muchas veces hemos hecho las cosas mal. Muchas veces hemos prestado atención y le hemos prestado quizá más importancia al trabajo, a crecer como mujeres, a poder tener quizás grandes cosas. Pero las grandes cosas que Dios nos entregó, la mayor responsabilidad de nuestras manos son nuestros hijos. Por eso en esta tarde esta palabra es la amonestación a nosotras como mujeres de Dios, que sepamos cuáles son nuestras prioridades, cuál es la responsabilidad que Dios nos entregó en nuestras manos, que son nuestros hijos, porque detrás de nuestros hijos hay propósitos de Dios que Dios va a cumplir en su debido tiempo. Pero no se va a cumplir si usted como madre no guía a sus hijos, si usted como madre no les enseña, ¿cierto?, a poder vivir en la guía del Espíritu Santo de Dios. Amén. Dios nos bendiga y que podamos, ¿cierto?, en este tiempo ser mujeres como Ana, decididas, mujeres aguerridas, mujeres que aprendamos a amar a nuestros hijos, aprendamos a enseñarles que vivir en el camino de Dios es lo más hermoso. Vivir en la gracia de Dios es lo más beneficioso para nuestras vidas. Vivir bajo la cobertura de Dios es lo más grande que un ser humano puede llegar a alcanzar. Amén. Así que Dios les bendiga, hermanos amados. Espero que se haya entendido la palabra y que toda la honra, toda la gloria sea para el Señor. Amén. Y que podamos entender, hermanos amados, que la palabra de Dios primeramente es para nuestras vidas, para aprender a ser cada día mejores madres, mejores esposas, mejores, ¿cierto?, hermanas en la iglesia. Debemos cuidar a nuestros jóvenes aquí en la iglesia, a no ser torpes muchas veces, a no ser mujeres, ¿cierto?, que digamos lo que queremos sin importar si dañamos o no. No podemos ser así. Debemos ser mujeres temerosas, mujeres guiadas por el Señor. Amén. Así que esta es su palabra. Dios les bendiga y gracias por la oportunidad.